Hola, muy buenos días a todas. Les pido disculpas por el horario. Tuve unos problemas de conexión que tuve ahí que estar solucionando rápidamente. Así que por fin me pude conectar. Así que gracias a todas las que se conectan a pesar del atraso. Mi nombre es Rosario Tapia. Soy matrona y asesora de lactancia de BabyMed Chile. Y hoy día estamos acá en este café de lactancia de Medela para hablar sobre dos temas que generalmente nos traen algunas dudas, ¿no es cierto? Y nos traen algunas inquietudes cuando estamos iniciando nuestro proceso de lactancia y de amamantamiento con nuestros hijos. Así que un saludo muy caluroso y muy cariñoso para Nicole, para Carla, Tamara, Connie, que están ahí conectadas. Vamos a hablar específicamente sobre algunos tips o algunas características correspondientes a lo que es las posiciones para diferentes posiciones que podemos adoptar para dar pecho o para amamantar a nuestros bebés y algunas características importantes o básicas de tener en consideración para lograr un correcto acople, para lograr un corto agarre dentro del bebé y así tener una lactancia que no provoque molestias y que no provoque posibles complicaciones. ¿Ya? Lo primero, quería comenzar a comentarles sobre el tema de las posiciones para el amamantamiento. Las posiciones del amamantamiento existen muchas, ya, o sea, es súper variado. Hay algunas que están descritas de una forma así como bien técnica, hay otras que tienen más que ver con la comodidad o lo que nos va saliendo como en el momento, principalmente cuando nuestros bebés ya son más grandes. Pero siempre hay que tener en consideración que las diferentes posiciones yo voy a elegir dependiendo de la circunstancia en la que me encuentre y la que me sea más cómoda a mí, ¿ya? Y la que le sea más cómoda a mi bebé. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que se van dando ciertas sinergias entre nuestros bebés y nosotros vamos percibiendo también qué posición es más cómoda para nuestro bebé o en qué posición logra efectivamente un mejor agarre, un mejor acople, y cuando eso se conjuga con que nosotras también estamos cómodas y relajadas dando pecho, generalmente vamos encontrando como esas posiciones, entre comillas, así como regalonas, ¿ya? Importante también es considerar o tener en cuenta de que con el tiempo es muy probable que esto vaya evolucionando, ya, o sea, dependiendo de la edad de mi bebé, del tamaño, el peso, la capacidad que tenga para lograr el acople, si es más fácil o un poco más difícil, posiblemente el tema de las posiciones que yo voy tomando para darle pecho también van a ir cambiando, ¿ya? Lo importante, como les digo yo, es que logremos o encontremos posiciones que nos acomoden, que no generen ningún tipo de molestia o dolor y que logren esta adecuada transferencia de la leche hacia el niño, es decir, que el niño logre tomar bien y logre realizar succiones nutritivas bien potentes que determinen que efectivamente está recibiendo el aporte que ese pecho, que esa glándula mamaria tiene para darle. ¿Ya? Siempre evitando y propendiendo a evitar el agotamiento físico de la madre, porque hay ocasiones en que nosotros estamos muy tensas en una posición en donde no estamos cómodas, en donde estamos haciendo mucha fuerza para mantener la posición y por lo tanto eso va a provocar un cansancio, un agotamiento e incluso molestias articulares, incluso en las muñecas, en el hombro, en el codo, si tenemos poco apoyo o mal afirmado o mal tomado a nuestro bebé durante la instancia de la lactancia. ¿Ya? Dentro de estas posiciones tenemos variadas, ¿ya? Por ejemplo, una de ellas es como la más común o como la que más utilizamos de forma como innata y que es que nosotros estemos sentadas y que tomemos a nuestro bebé en brazos y le demos pecho de esta forma como acunada, ¿ya?
Las cosas o las características básicas para poder iniciar o tener una buena posición es principalmente que nosotras estemos con nuestro cuerpo bien apoyado. Si estamos sentadas, que tengamos nuestra espalda bien apoyada en un respaldo que sea firme, que nos dé comodidad y que nos dé sostén. En el sentido de que si nosotros tenemos a nuestro bebé, por ejemplo, en esta posición acunada, le vamos a necesitar probablemente algún tipo de apoyo en este brazo, ¿ya? Para que no tengamos un esfuerzo constante y continuo en el hombro, en el codo o en la muñeca para sostener el peso de nuestro bebé, ¿ya? Entonces, siempre nosotros nos vamos a colocar bien derechas, sentadas, cómodas, podemos utilizar variados artículos extra. Podemos utilizar un cojín de lactancia, si para nosotros es cómodo utilizar el cojín de lactancia. Podemos utilizar cojines que sean de nuestro hogar, alguna almohada, etcétera. Pero la idea es que tengamos el apoyo que nos sea favorecedor y que no nos interrumpa el hecho de realizar el acople con nuestro bebé, ¿ya? En esta posición acunada nosotros podemos tener de esta forma a nuestro hijo, en donde va a estar él apoyado su cabeza en nuestro brazo y el resto de su cuerpo en el resto de mi antebrazo, ¿ya? O lo podríamos tener también afirmado con el brazo contrario al pecho en donde yo voy a ofrecer y del pecho que va a tomar mi bebé, ¿ya? Cuando lo tenemos de esta forma, en esta posición en donde yo estoy afirmando su cabeza con nuestra mano y el resto de su cuerpo en mi antebrazo y sus piernas hacia el costado de mi cuerpo, ¿ya? Permite muchas ocasiones en que yo tenga como un control un poco más dirigido del movimiento que voy a realizar de mi bebé, de acercarlo a mi cuerpo cuando efectivamente vaya a ocurrir el acople, ¿ya? Porque en algunas ocasiones lo que ocurre es que si yo estoy en esta posición, ¿ya? Soy yo la que me acerco al bebé para que él agarre el pecho, ¿ya? La idea es que eso no ocurra, de que no sea yo la que me mueva, ¿ya? Para que mi bebé agarre el pecho, sino que al contrario, yo estoy cómoda, yo me mantengo en mi posición y yo acerco a mi bebé a mi pecho para que ocurra el acople, ¿ya? Entonces, para algunas mujeres el tener esta forma de tomar al bebé les es mucho más cómodo porque le da un cierto nivel de mayor control del movimiento de la cabeza y del cuerpo del bebé, ¿ya? Importante es que cuando yo tengo esta posición, por ejemplo, no tome la cabecita de muy arriba, sino que más que nada de la nuca y el cuello, porque la idea siempre es que la cabeza del bebé tienda a estar con una pequeña extensión hacia atrás, ¿ya? No tiene que estar dirigido su mentón hacia su pecho, ¿ya? Si el mentón está dirigido hacia el pecho, yo puedo estar en una posición corporal muy buena, pero el acople va a tender a ser más superficial, ¿ya? Por lo tanto, tengo que fijarme de que la postura en la que yo coloco a mi bebé tienda a mantener la cabecita con un cierto nivel de extensión hacia atrás de su cabeza y de su mentón, ¿ya? Y si lo tengo acunado de este otro lado, apoyado en el mismo brazo del pecho que yo le voy a ofrecer, la idea es que su cabecita no quede guardado, por decirlo así, en el pliegue del codo, porque va a pasar lo mismo. También va a tender la cabecita a estar doblada hacia adentro y por lo tanto la pera va a estar en mayor contacto con el pecho y no va a tener esta extensión hacia atrás que es lo que se necesita. Entonces el bebé tiene que estar más apoyado en el antebrazo y la cabecita tiene que estar un poco libre para permitir que tenga ese movimiento hacia atrás, ¿ya? Y dentro de lo que es la posición del bebé, lo otro que es importante es que esté dirigido su cuerpo hacia la madre, de tal forma que forme una línea entre su oreja, el hombro y la cadera, una línea recta, es decir, que no esté, por ejemplo, mirando hacia arriba y tenga que ladear la cabeza para poder tomar el pecho, ¿ya? Sino que esté en contacto directo el cuerpo y dirigiendo la mirada hacia su mamá y su cuerpo también dirigido hacia su mamá, ¿ya?
Otra posición es, además de estas acunadas, ya sea directa o inversa, sería, por ejemplo, una posición en que yo utilice, que es la de valor de rugby o de canasto, en donde el cuerpo del bebé está todo por el costado de mi cuerpo, ¿ya? Si yo voy a ofrecer del pecho izquierdo, coloco todo el cuerpo del bebé por el lado izquierdo de mi cuerpo. Acá algo interesante es que si yo tengo, por ejemplo, estoy en un sillón y estoy afirmada mi espalda con cojines en este sillón, es a veces bastante bueno de que quede acá un espacio libre, es decir, yo puedo colocar, por ejemplo, más cojines y quedar a un nivel un poco más retirada, apoyada, eso sí, con cojines, pero aquí a la altura de los pies del bebé podría quedar un espacio. Porque hay ocasiones en que los bebés lo que hacen es que cuando están así y tienen sus patitas apoyadas en una superficie, empiezan a empujar con sus pies, ¿ya? Entonces, si los pies del bebé quedan a la misma altura de mi espalda y el bebé empieza a empujar, también él va a empezar a hacer este movimiento. En cambio, si yo me coloco más cojines acá y mi espalda queda apoyada y aquí queda un vacío, por lo tanto mi bebé va a estar un poco más atrás, ¿ya? Y no se va a provocar ese movimiento, ¿ya? Que por el empuje de los pies del bebé que podría provocar de que se desacoplara si es que ya habíamos logrado un buen acople, ¿ya? En esta posición de rugby, así, en general yo tengo a mi bebé afirmado con mi antebrazo. Acá importante, debajo del antebrazo es colocar cojines para tener el apoyo suficiente, ¿ya? Y la cabecita la tengo afirmada con mi mano, ¿ya? Y de esta forma yo también dirijo, ¿no es cierto?, el cuerpo y la cabeza de mi bebé para ofrecer el pecho y lograr el acople, ¿ya? Hay una posición que es bastante buena, principalmente cuando necesito lograr acoples más profundos, porque por ejemplo estoy teniendo molestias en estas posiciones acunadas, ¿ya? Necesito optar por una posición que me permita descansar un poco más, ¿ya? Esas posiciones, o también cuando, por ejemplo, tengo un reflejo eyectolácteo, es decir, un reflejo de salida de la leche más potente, que en posiciones acunadas provoque que el bebé se atore un poco, ¿ya? Esa posición es la que se llama acostada o biológica, ¿ya? Y es una posición en la cual yo estoy recostada hacia atrás, ya puedo tener mis cojines, qué sé yo, y dejo o coloco a mi bebé sobre mi pecho, ¿ya? Los bebés cuando están en esta posición sobre el pecho van a tender con sus manitos a tratar como de levantar la parte superior de su cuerpo y levantar un poco su cabeza. De hecho, comienzan a hacer como unos movimientos como de cabeceos, ¿ya? En esos movimientos es que yo tengo que propender a que mi bebé esté sobre mi pecho, ¿ya? De tal forma que el bebé en esos movimientos de cabeceo va a ir tocando el pecho, va a ir rozando el pecho con sus labios y por lo tanto va a ir a tender a abrir la boca. En esos movimientos yo también lo puedo ayudar tomándome el pecho, ¿no es cierto? Y dirigiendo el pecho hacia donde está su boca. El bebé va a abrir y va a acoplar, ¿ya? Cuando el bebé está acoplado, yo con el brazo en donde está el pecho que le estoy ofreciendo, abrazo a mi bebé, por decirlo así, lo afirmo. El ideal es tener un cojín también acá en este sector para dar un apoyo a este brazo y que no empiece a doler ni el hombro ni el codo, ¿ya? Y permito que mi bebé tome pecho en esta posición. Esto permite que la mamá descanse, se relaje también, esté en una posición en donde pueda ella también descansar físicamente mientras el bebé está tomando su mamada, ¿ya? Como les digo, esta posición generalmente ayuda mucho cuando en las acunadas, estamos con dolor, porque se logra un acople más profundo, de una forma casi, entre comillas, automática, sin tener que ver mucho de cómo ofrecerle, qué sé yo, sino que es como casi directo, que se logra un acople más profundo, por lo tanto tiende a disminuir las molestias cuando puedan existir.
permite el descanso de la mamá, y en el caso de que tengamos reflejo eyectolácteo un poco más potentes, por fuerza de gravedad tiende a no salir un chorro tan fuerte y por tanto el bebé también disminuye la posibilidad de que se atore. ¿Ya? Y hay otra posición en general que también es bastante buena y que le acomoda a muchas madres, que es la posición acostada de lado, ¿ya? En las noches generalmente ayuda bastante esa posición, ¿no es cierto? Cuando nuestro bebé está realizando la toma nocturna, yo lo puedo tomar, me acuesto de lado, hacia el lado del pecho que le voy a ofrecer, y él también va a estar de lado, ¿ya? Y en ese caso, mientras él está tomando, no está acostado de espalda, sino que está acostado de ladito. Y en esa posición logra el acople. Lo importante en esta posición acostada es que coloquemos a nuestro bebé en una posición que efectivamente por la posición del cuerpo quede a la altura del pecho. Hay ocasiones en que nosotros colocamos en estas diferentes posiciones y no nos fijamos bien anatómicamente, por ejemplo, hacia dónde va dirigido nuestro pecho o a la altura que tiene nuestro pecho. ¿Ya? Entonces, si yo estoy acostada de lado, yo no puedo colocar a mi bebé como a esta altura o muy abajo o muy arriba. Tengo que colocarlo a la altura entre el pecho y el regazo, ¿ya? Y en ese lugar en donde efectivamente va a quedar a la altura del pecho la boca del bebé, buscar el acople, ¿ya? Lo mismo con las otras posiciones que les he nombrado, la cunada, la cuna inversa, la rugby, etc. Yo tengo que fijarme en mi pecho hacia dónde va dirigido mi areola y mi pezón, ¿ya? Hay ocasiones que nuestros pechos están dirigidos hacia adelante, hay otras ocasiones en que están más hacia abajo, hay otras ocasiones que están más hacia abajo y hacia el lado, ¿ya? Por lo tanto, en relación a esa posición anatómica básica de mi mama o de mi pecho, yo también tengo que fijarme si al niño lo voy a colocar un poco más al centro, un poco más hacia el costado, etcétera, ¿ya? Porque si no, resulta de que si yo tengo, por ejemplo, mi pezón acá hacia abajo y yo coloco mi bebé muy al centro, claro, cuando yo me tomo el pecho voy a poder moverlo y acercarlo a su boca, ¿ya? Pero después el pecho va a tender a ir hacia a su posición anatómica normal y eso puede provocar que se mueva del acople y comience a existir alguna molestia, ¿ya? Estas diferentes posiciones pueden tener algunas recomendaciones. Por ejemplo, la posición acostada puede servir en las mujeres que están poscesárea, ¿ya? Debido a que no tienen el peso directo de su bebé sobre la cicatriz de la cesárea, por lo tanto disminuye el roce en ese lugar si es que hay mucho dolor en el sitio de la cicatriz, ¿ya? Y como les decía, yo sirve mucho para amamantar durante la noche. La posición de rugby en general también sirve para el caso de las poscesáreas porque tenemos que todo nuestro abdomen está libre del contacto del cuerpo de nuestro bebé, ¿ya? Por lo tanto, también serviría mucho para esa posición porque permite que no se presione la zona de la herida operatoria, ¿ya? Y la posición acostada o biológica, que es la que les mostré, que está así el bebé sobre nuestro pecho y con el bebé boca abajo, permite que sea bastante cómoda, es bien natural y disminuir el momento o las sensaciones de dolor frente a la succión, ¿ya? Como les decía en un inicio, las posiciones van siendo evolutivas en el tiempo, es decir,
pueden haber algunos momentos en donde me sirva mucho una posición y después pasen algunas semanas y ya me sirva otra, porque nuestros bebés van creciendo, sus configuraciones faciales también van cambiando, el peso de nuestro bebé también va cambiando, por lo tanto, por ejemplo, en las primeras semanas puede que me sea muy cómodo tenerlo acunado, sin necesidad de mucho apoyo, pero a medida que va aumentando de peso, eso sí puede ir provocando molestias en la madre, ¿ya? Por lo tanto, siempre tener muy abierta la posibilidad de que esto yo puedo ir variando y puedo ir siempre encontrando una posición que me sea más cómoda tanto a mí como a mi bebé, ¿ya? Respecto a lo del acople, lo del acople siempre es como una gran duda, un gran tema de cómo lograr, ¿no es cierto?, un acople correcto. ¿Qué significa acople correcto? Primero que nada, como para tener en cuenta a qué es lo que hablamos cuando hablamos de un acople correcto. El acople correcto se refiere a que nuestro bebé, cuando abre su boca y se agarra de nuestro pecho, toma el pecho de tal forma de que sus labios masajean la areola, ¿ya? Y el pezón está por dentro de la boca del bebé, siendo masajeada por la lengua hacia lo que es el paladar blando, ¿ya? Uh-huh. Eso es lo que nosotros hablamos de un acople correcto. Eso es lo que lograría un acople que provocara, por ejemplo, que no hubiera dolor en la succión y que además la succión nutritiva sea más efectiva y que por lo tanto exista una adecuada transferencia o salida de leche, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un acople más superficial, los labios van a quedar más en relación al pezón, ¿ya? Porque van a quedar más acá al centro de nuestro pecho, ¿ya? Entonces aquí van a quedar los labios de nuestro bebé. Los labios del bebé van a empezar a tirar o a tironear y eso es lo que duele, ¿ya? Además que lo que queda de pezón adentro va a ser masajeado por la lengua en relación al paladar duro y no al blando que está más atrás. Y además, este masaje de los labios, como no es tan profundo en la areola y es más superficial, va a ir provocando que la cantidad de leche que vaya saliendo en cada succión sea menor de que si tuviéramos un acople o un agar más profundo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer o qué cosas tenemos que tener en cuenta para que podamos lograr ese agarre más profundo o ese acople correcto? Primero que nada, hay que considerar que tengamos elegida, ¿no es cierto?, nuestra posición y estemos en una posición cómoda, ya que nosotros estemos en una posición cómoda en donde tengamos muy bien apoyada nuestra espalda, nuestros brazos, tengamos nuestros cojines, etcétera, todo lo que nos va a brindar un apoyo para poder ofrecer el pecho a nuestro bebé. Nuestro hijo va a estar con el cuerpo bien alineado hacia nosotros. Lo que yo les comentaba, que el cuerpo tiene que estar dirigido hacia el cuerpo de la mamá, ¿ya? El pecho no debe ir hacia el niño, es decir, yo no me debo acercar hacia él, sino que es el niño el que yo lo tomo en la posición, en la postura en que yo elija y luego lo acerco hacia el pecho, ¿ya? Una de las cosas que se puede hacer es que yo tome al niño con la palma apoyada en la zona de la nuca, como veíamos en delante, ¿no es cierto? Y el dedo pulgar e índice afirmando la cabecita en la zona occipital, que es la parte de acá abajo de la cabeza, ¿ya? Y con eso yo lo acerco. Antes de hacer el acople específicamente, lo que se puede hacer es estimular un poco la apertura de la boca, ¿ya? Primero que nada, además, yo tengo que considerar de que yo le voy a ofrecer el pecho a mi bebé cuando esté, ojalá en un estado de alerta tranquilo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Los bebés despiertan, ¿no es cierto? Y empiezan a dar las primeras señales en donde yo puedo ofrecerle el pecho, que es despertar, empezar a moverse, mover las manitos, empezar a boquear, abrir y cerrar la boca, ¿ya? O llevarse las manitos a la boca.
Cuando estamos en este estado de alerta tranquilo, es el mejor momento para ofrecerle el pecho, porque yo en ese momento, nuestro bebé está alerta, ¿no es cierto? Pero va a poder lograr un acople que sea más, no desordenado, ¿ya? Más ordenado. Porque si yo espero o si yo le ofrezco el pecho al bebé cuando ya está inquieto, cuando ya está reclamando o incluso cuando ya está llorando como señales tardías de hambre, lo más probable es que ese acople sea un poco más desordenado, un poco más como desesperado y por lo tanto tenemos más posibilidades de que sea o más superficial o sea un acople que provoque molestia. Ya, entonces lo primero, ofrecer el pecho cuando estemos en un estado de alerta tranquila de nuestros bebés. Tomar la cabecita del bebé o colocarlo en una posición de tal forma de que yo lo voy a acercar hacia mi cuerpo, con el cuerpo del bebé alineado hacia mí para que se acerque a mi cuerpo. ¿Yo cómo lo puedo estimular para que abra la boca? ¿Ya? Muchas veces nosotros hablamos de que, o muchas veces se habla de que nosotros tenemos que estimular a nuestro bebé pasándole el pezón por la nariz o por la parte superior del labio, ¿ya? Hay algunos bebés que eso les funciona muy bien y que con ese movimiento, con ese estímulo, comienzan a abrir y empiezan a hacer movimientos de boca que van cada vez abriendo un poco más. Entonces ahí es bien importante tener un poco como de paciencia en el sentido de no introducir el pecho de forma... ¿Puedo usar un poquito de tus faldas? Bueno. De esos que se hacen Sí. así cuando hay mucho frío. Sí, ya, disculpe, mi hija. Ya, entonces va a ir abriendo, entonces tenemos que considerar de que no necesariamente nosotros vamos a acercar a nuestro bebé a la primera apertura de boca, ¿ya? Porque esto generalmente es con movimiento un poco ondulante hasta que logra una apertura mayor. Cuando logra esa apertura mayor es cuando yo lo acerco, ¿ya? Para que se enganche al pecho, ¿ya? Entonces, hay algunos bebés que nos resulta muy bien pasarles, ¿no es cierto?, estimulándoles el labio superior, ¿no es cierto?, con el pezón para que haga esta apertura. Hay otros bebés que lo que los estimula más es acariciarle las mejillas, acá al ladito, ¿ya? Entonces, que puede hacerse con el mismo pecho. Yo le puedo pasar el pezón también aquí por la mejilla, por una mejilla, por otra mejilla, ¿ya? Y eso el bebé también va a ir provocando de que abra la boquita. Yo puedo conocer a mi bebé y ver si eso funciona con él. O sea, yo, por ejemplo, cuando esté en esta alerta tranquilo, justo antes de ofrecerle el pecho, yo podría tocarle la mejilla, ¿ya? Si el bebé de ustedes efectivamente con esa respuesta tiende a ser así, es porque ese es un buen estímulo para ese bebé, ¿ya? Ahora, tips así como súper cortitos. El pezón tiene que estar, recuerden que nosotros tenemos a nuestro bebé con una pequeña hiperextensión del cuello, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que dependiendo de las características de mi pecho, yo les había comentado, ¿no es cierto?, la dirección que tiene nuestro pezón, el pezón quede dirigido hacia la nariz, ¿ya? O hacia el labio superior, hacia esta zona, ¿ya? Entonces quede así, por decirlo de esta o alguna forma, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Es que no quede el pezón dirigido hacia el centro de la boca del bebé. Si el pezón queda dirigido hacia el centro de la boca, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que el bebé abre y va a agarrar más superficialmente, ¿ya? Ahora, la idea es que no sea yo mucho la que mueva mi pecho, ¿ya? Sino que lo que yo tengo que lograr o lo que tengo que hacer para que me quede esta dirección de que el pezón va a quedar en dirección hacia la nariz del bebé es movilizar al bebé en la posición, ¿ya? Para que logremos este ángulo, ¿ya? Cuando yo tengo el pezón dirigido hacia la nariz del bebé, o más que nada la nariz del bebé dirigida hacia el pezón,
Cuando el bebé haga estos movimientos de abrir y cerrar la boca y abre efectivamente la boquita, ¿ya? Va a hacer esto, ¿ya? Al hacer esto, ¿qué es lo que ocurre? Va a tomar más areola de arriba, un poco menos de areola de arriba, más areola de abajo, probablemente quede un poquito de areola visible por la parte de arriba, ¿ya? Y casi nada de areola visible por la parte de abajo. El mentón del bebé va a quedar muy, muy, muy pegadito, ¿ya? Va a quedar muy pegadito al pecho, ¿ya? Y el bebé va a comenzar a realizar sus succiones no nutritivas, ¿ya? Hay una forma de ayudar a los bebés a abrir un poquito más la boca, ¿ya? Porque hay algunos bebés que son como bien fruncidos, por decirlo así, en el momento de abrir la boca para el acople, ¿ya? Abren mucho la boca para los bostezos, por ejemplo, pero cuando queremos hacer efectivamente la boca, abren. Nosotros, muchas veces se habla de que nosotros para poder tomar el pecho y ayudar en esto, lo tomamos en forma de C, ¿no es cierto? Una forma es colocar el dedito pulgar por arriba, los otros dedos por abajo, dependiendo de la posición en la que yo vaya a tomar, en la que tenga a mi guagua, ¿ya? Y esto lo transforme como si fuera como en un sándwich. Cuando nosotros nos comemos un sándwich de esos grandotes, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos generalmente para poder abrir más la boca y agarrar un buen bocado es afirmar el sándwich en la pera, en el mentón. Entonces hacemos esto y con esto abrimos la boca, ¿ya? Entonces lo que se puede hacer para ayudar a nuestro bebé es algo parecido. Cuando lo tenemos en la posición, lo que podemos hacer es que nuestro pecho no solamente dirigirle el pezón hacia la nariz, sino que con el dedito que yo tengo acá abajo, afirmar el mentón y bajarlo de tal forma que él apoye el mentón y ahí abra la boca, ¿ya? Esa es una forma de poder ayudarlo a que abra un poquito más, ¿ya? La otra forma es como lo que yo les nombraba de utilizar o de usar la posición biológica, ¿ya? Porque ahí el bebé, en cierta forma, lo que ocurre es que como él hace este movimiento con la cabeza, ¿ya? Él hace este movimiento con la cabeza, entonces él se engancha y se engancha muy bien en el pecho la mayoría de las ocasiones, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya no me tengo que fijar tanto de la dirección del pezón, que la nariz, que el mentón, que si abre, que si no abre, porque casi que por gravedad se da de que el acople es más profundo en esa posición, ¿ya? Entonces, en esta posición cercana a nosotros, con el cuello un poco extendido hacia atrás, ¿no es cierto? El pezón tiene que estar apuntando hacia la nariz, en realidad eso significa que va a quedar en relación al paladar, ¿no es cierto? Y va a quedar profundo en la boca hacia el paladar blando, por lo tanto cuando la lengua haga los movimientos oscilatorios va a propender a que vaya saliendo la leche y el pezón va a quedar en relación al paladar blando y por lo tanto por eso no va a doler ese roce, ¿ya? Estimulo a mi bebé a que abra la boca, los estímulos acá en las mejillas o los estímulos acá en la parte superior del labio, ¿ya? O el ayude, ¿no es cierto? Lo que yo puedo ayudar a mi bebé de apoyarle un poquito el mentón y de esa forma tratar de que él abra más para poder hacer el acople más profundo, ¿ya? Cuando el bebé abra la boca, yo acerco al bebé a mi pecho y como yo sé que ese acople está siendo correcto, porque bueno, el niño empieza a succionar y yo no tengo dolor, ¿ya? Siempre considerar que en la primera semana o en los primeros días puede que exista una molestia en las primeras succiones, ¿ya? Pero es una molestia que puede durar las primeras 2, 3 succiones y después va pasando y no dura toda la toma, ¿ya? Y es una molestia y es distinto que exista un dolor propiamente tal, ¿ya?
Entonces, la succión no tiene que provocar dolor, ¿ya? Los labios de mi bebé en esta posición, cuando en esta forma de acoplarse, cuando toma absolutamente todo el pezón que da dentro de la boca, dirigido hacia el paladar blando, y los labios son los que masajean en la areola, ¿ya? Y no masajean acá afuera, sino que masajean en la areola, los labios van a quedar también evertidos, van a quedar así como una boca de pescadito, ¿ya? Lo otro que va a ocurrir es que el mentón va a quedar muy pegadito al pecho, ¿no es cierto? La nariz puede que esté tocando el pecho también o que incluso esté un poco más liberada, es decir, que esté como un poco más separada del pecho, ¿ya? Pero el mentón va a estar muy pegado, ¿ya? Y como les decía, la areola se va a ver lo menos posible y dentro de lo menos posible se puede ver un poquito más de areola por arriba que por abajo, ¿ya? Eso va... Este correcto va tocando que primero nuestro bebé comience con las succiones no nutritivas, que son aquellas succiones que van a estimular el reflejo de eyección y la salida de la leche, y posterior a eso va a comenzar con las succiones nutritivas propiamente tal, que comienzan con trenes de succiones, es decir, como con grupos de succiones, ¿ya? El bebé succiona, 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 entre medio nosotros vamos a ver que el bebé va a estar tragando, eso podemos observarlo en el cuello o podemos incluso escuchar la deglución. Esos trenes de succiones al inicio pueden ser bastantes, o sea, pueden ser grupos de succiones de 15, 20, 30 succiones o más incluso, ¿ya? Luego el bebé va a tener un momento de descanso. En ese momento de descanso el bebé en cierta forma está haciendo eso, está descansando de estar succionando, estar tragando, y luego viene otro tren de succión que generalmente lo que va ocurriendo es que estos como trenes de succiones van siendo cada vez más cortitos. Por ponerles un ejemplo así como súper cuadrado. Si el primer tren de succión fue de 30 succiones, el segundo puede que sea de 20, después el tercero puede que sea de 15, y así va disminuyendo, hasta que cada uno de ellos separado por episodios de descanso, hasta que efectivamente ya el bebé termina la toma nuevamente con succiones no nutritivas, que son estas succiones rapiditas, ¿no es cierto? Y la llegada de los bebitos más chiquititos se queda dormido, se suelta espontáneamente del pecho y termina la toma. ¿Ya? Bien, eso es como muy cortito lo que sería el tema de las diferentes posiciones o de cómo lograr un acople correcto. Paloma Valentina, creo que con lo que le indiqué contesté su pregunta. Y había otra pregunta, me parece. Cuando nosotros tenemos alguna grieta, la idea es poder ir en cierta forma logrando el acople, mientras más profundo sea el acople que yo logro, ¿ya? Dependiendo del tipo de grieta, porque las grietas pueden ser unas superficiales y otras más profundas. Cuando las grietas son superficiales, en general, si yo mejoro el acople, por ejemplo, con esta posición biológica que les nombraba, esa grieta o esa herida deja de doler prácticamente en ese momento, ¿ya? Cuando es superficial y el acople se mejora o se corrige, ¿ya? Cuando es una grieta más profunda, depende del tipo de grieta, ya es el tema de la posición o si efectivamente yo tengo que dejar como, entre comillas, descansar ese pecho de la succión directa para favorecer la cicatrización primero y después volver a retomar, ¿ya? Por lo tanto, tendría que evaluarse, por la pregunta que me dice aquí Delia, ¿ya? En el sentido que habría que evaluar cuál es la profundidad, qué tipo de grieta es, ¿ya? Para poder establecer
cuál sería como la recomendación más directa, pero frente a cualquier, así muy general, frente a dolores en la succión o en el acople, o frente a grietas superficiales, prueben la succión, o sea, prueben la posición biológica, porque en general ella de una forma más automática favorece un agarre más profundo, y al favorecer un agarre más profundo, el dolor tendría que ya no ocurrir. ¿Ok? Bien, me parece que esas eran las dos preguntas que veo por aquí. Así que bueno, espero que... ¿cómo es la posición biológica? Sí, es la que les mostré que estaba recostada. ¿Ya? Es la que está recostada, que yo estoy recostada, que puedo estar recostada en mi cama, idealmente para que yo esté más cómoda, ¿no es cierto? Y es donde el bebé está sobre mí, ¿ya? Está sobre mí, y en esta posición es que logramos, el bebé va a empezar a cabecear, ¿no es cierto? Lo más probable por reflejo. Yo lo ayudo, me puedo tomar el pecho, no para dirigirlo más y ayudar, y él va a lograr el acople, y luego yo lo abrazo, lo puedo abrazar con el mismo brazo del pecho que le estoy dando, apoyado este brazo con almohadas para que no me provoque dolor en el hombro o en el codo. ¿Ya? Sí. En el caso cuando los pechos están muy llenos de leche, ¿ya? En general lo que se recomienda es ablandarlos un poco, ¿ya? Ablandarlos un poco, porque claro, si el pecho está muy congestionado, va a estar más duro, y por lo tanto el bebé va a, cuando se trata de agarrar y empezar a hacer esta succión no nutritiva, le va a costar. Entonces yo lo que puedo hacer es, un poquito antes, realizar una pequeña extracción, por ejemplo, para poder ablandar el pecho un poco, de tal manera de que al bebé le sea más fácil agarrarse. O puedo hacer algo que se llama una presión inversa, que es realizar un masaje de que yo coloco mis 3 deditos de una mano por un lado de la areola, de la otra mano por el otro lado de la areola, y presiono por 3 minutos de forma tenida. Después suelto y lo hago arriba y abajo de nuevo. ¿Ya? Eso va a provocar que exista como un pequeño drenaje, ¿ya? Y con eso se ablandaría un poco la areola, ¿ya? Dependiendo del grado de congestión o de dureza, por decirlo así, yo podría complementar las dos cosas, ¿ya? La idea sí es ablandar un poco el pecho para ayudar a mi bebé a que realice la succión un poco más fácil. No se preparan los pezones antes de nada. No se necesita hacer ninguna preparación del pezón, porque como ya vimos en el acople, lo que el bebé tiene que agarrar con sus labios es la areola, no es el pezón. Si está agarrando el pezón, está superficial. Ya, por lo tanto, no necesitamos tener un pezón para afuera, ni preparado, no. ¿Ya? Porque lo que nosotros tenemos que lograr es que el bebé, al abrir la boca, quede realizando un masaje a nivel areolar. ¿Ya? Bien, un gusto haber estado con ustedes entonces. Espero que estos pequeños tips les hayan servido y les ayuden en este momento de dar pecho a sus bebés. Cualquier ya, este comentario sí que lo contesto. No le va a costar, no necesariamente le va a costar más el acople porque su pezón es más corto, ni menos de forma anticipada, ¿ya? Ahí usted tiene que estar, Cami, tiene que estar en el momento con su bebé, lograr estar en la conexión con su bebé, ¿ya? Nada de forma anticipada va a hacer de que usted tenga una mejor o un menor acople, ¿ya? No va por ahí la cosa, ¿ya? Lo importante es que recordar siempre, no es el pezón, no es la forma del pezón, no es eso lo que me va a determinar si yo pueda tener una buena lactancia o no, porque el bebé no va a tomar el pezón, ¿ya? Lo que va a hacer es tomar la areola. Acá atrás es donde tiene que llegar con sus labios para
poder hacer el masaje. ¿Ya? Así que eso. Entonces, muchos cariños para todas. Como les digo, qué bueno que les quedó claro, qué bueno que haya sido informativo para ustedes. Y bueno, a través de BabyMed, nosotros también estamos disponibles para poder aclarar sus consultas, o si en el momento de estarle dando pecho a sus bebés también están con dudas, están con molestias o cualquier circunstancia relacionada con la lactancia, pueden hacer las consultas ahí en BabyMed y nosotros las podemos acompañar en este proceso. ¿Ya? Muchos cariños y que les vaya muy bien. Chao, chao.